Ante el desquicio del proyecto del presupuesto nacional, el oficialismo provincial insiste en endiosar el feroz ajuste que la Rosada impulsa vía vetos, engorde de héroes y represión. El lado justamente santafesino de estos ajustes, el recorte, es parte del informe de Luciano Couso que dice neoliberalismo al palo, menos impuestos para los ricos y equilibrio fiscal para los caídos del mapa. Y siguiendo en el marco del análisis de lo que hace el gobierno de Santa Fe en este marco de ajuste nacional, qué mejor que acudir a un periodista, a un militante, a integrante de la red de comunicaciones del Mercosur desde justamente Santa Fe. Nos referimos a nuestro amigo y colaborador que este año todavía no lo habíamos entrevistado, Carlos Bornia, que está con nosotros esta tarde en Noticias Piratas. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, un gusto, a disposición siempre. Bueno, sigo todo lo del colega Couso, me parece siempre muy interesante su enfoque y la manera que aborda los problemas. Así que es artículo recomendado sus escritos. Me parece muy interesante, buenísimo que se tome como base el análisis. Bueno, mirá, vos me estás preguntando, además de agradecerte a vos el contacto, claro. me estás preguntando la cuestión santafesina. Uh-huh. A mí me parece muy interesante, porque no lo decimos nosotros, no lo dice Couso, no lo dice Bornia, no lo dice lo que conducen el programa, lo dicen ellos mismos. La información que primero suministró el portal Rosario 3, de ahí de Rosario, luego lo han seguido otros medios de expresión de establishment rosarino, sobre esta reunión que convocó Macri, la Fundación Libertad, donde inclusive invitó a una serie de empresarios, y donde tiene esa reunión, y lo que sale de esa reunión, dos aspectos para mí muy interesantes. El primero de ellos es que la Fundación Libertad está a la derecha de Milei. Esto es porque plantea que se viene lento con la reforma laboral y todavía no hay suficientes privatizaciones, con lo cual está marcando un perfil. Lo segundo es que la Fundación Libertad expresa claramente su apoyo al gobernador Puyaro, con lo cual, sumado a lo ya de público conocimiento de la Bolsa de Comercio de Rosario, estamos hablando que hay un entramado de empresarial con claras referencias multinacionales y nacionales que de donde está parado Miguel y está parado Puyaro. Y a esto hay que agregarle también, obviamente, lo de el ministro Caputo, que ha venido a la Bolsa de Comercio de Rosario a hablar ante un selecto grupo de CEOs o gerentes de unas 12, 15 empresas. Entonces, hay una señal clara, se está tomando a estas dos referencias, la Fundación Libertad y la Bolsa de Comercio de Rosario, como generadores de políticas, generadores de materia gris, generadores de acciones y de lobby concreto entre las empresas privadas, el gobierno nacional y el gobierno de Puyaro. ¿Por qué digo esto? Porque si uno analiza las cosas contadas por ellos mismos o por periodistas que trabajan en esos ámbitos, uno puede ver claramente que no hay diferenciación en cómo se aborda y en las respuestas. Y después, por si faltara algo, con esto por lo menos termino para entrarle al tema, fue muy significativo el pedido del peronismo, o de un sector del peronismo, de Celia Arena, concretamente la diputada Celia Arena, del sector de Perotti, que pidió que después de las cosas que hace, que Milei tiene con respecto a la provincia de Santa Fe, Puyaro se baje del Pacto de Mayo. Y ustedes fíjense que no pasaron 24 horas, y Puyaro lo que hizo al día siguiente, a primera hora de la mañana, aclarar que del Pacto de Mayo no se baja, con lo cual da muestra clara
que Puyaro entiende económica, productiva e ideológicamente dónde está parado y en consecuencia actúa. Digo, me parece que este es un primer gran marco de la situación que después se desgrana en sus periodos de un federalismo que siempre apunta a los puertos, a un periodo que tiene que ver con las retenciones y a una serie de cuestiones que hacen a un modelo productivo que no es precisamente el de defensa de la industria nacional, sino de determinados intereses. Y termino con esto. También hay que hacer, me parece, lo digo con mucho respeto, pero me parece que hay algunas cosas que hay que hacer doble lectura. Ustedes fíjense, compañeros y los oyentes, que Puyaro y su ministro de Economía hablan siempre de que con respecto al RIGI, o sea, con respecto a esa herramienta para comerse, para que cualquier empresa con un grupo económico financiero se coma todos nuestros recursos naturales, ellos no salen a condenar esto, no salen a criticar ni siquiera un aspecto de esto. Lo que le dicen a un grupo de empresarios de Santa Fe, que se reconvierta para venderle a las empresas que se van a quedar con el manejo de nuestros recursos naturales o nuestra producción primaria. Esta es la magnitud de la jugada de Puyaro con respecto al proyecto de ley. Para dar un cierre o un primer cierre, compañero. Sí, Carlos, ¿qué tal? Luciano Couso te habla. Bueno, ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, igualmente. Muchas gracias por tus palabras elogiosas, ¿no? Vamos a aclarar que no nos conocíamos de antes, digamos, ¿no? No lo teníamos preparado. Yo no sé si para vos va a ser una suerte o una desgracia, pero bueno, acá estamos. Vamos a ver con el tiempo, ¿no? Nunca se sabe. Vamos a ver con el tiempo las consecuencias para vos. Vamos a ver Exactamente. No, bueno, esto que vos decías, digo, ayer viene Caputo, habla con un grupo selecto de empresarios acá en la provincia, están el ministro de Economía provincial, Olivares, y el de Producción, y le dan este obsequio, ¿no? De decir, bueno, vamos a adherir tanto a la ley de blanqueo como al régimen de incentivo de grandes inversiones. Y con esto, digo, yo planteé esta cuestión de como de diferenciación que busca, por lo menos de diferenciación semántica, digamos, que busca todo el tiempo el gobierno de Puyaro, que vos decías, bueno, está esta cuestión del federalismo, que es determinado tipo de federalismo, ¿no? Federalismo para los puertos de las grandes exportadoras del cordón del Canal Rosario. Digo, donde aparece como una cierta diferenciación, pero que en el fondo, digo, no hay ninguna, porque esto que vos decías, le dice a los empresarios santafesinos, no se hagan problemas, se va a extranjerizar todo, pero ustedes pueden ser proveedores de esas grandes inversiones. Exactamente. Por esto, y te digo más, hay una cosa muy interesante en esto, que para nosotros que hacemos comunicación, no debemos perder de vista, partiendo de la base que coincido con plenamente con tu intervención de recién, no tengo que perder de vista, porque Puyaro está haciendo lo que hacen otros referentes de la centro-derecha o de la derecha argentina, que es resignificar las palabras. Puyaro está resignificando la palabra federalismo. Una de las personas que advirtió esto desde el mundo de la política fue en su momento el diputado nacional Eduardo Tognoli, que recuerdo que hizo mención específicamente a esto. Cuando Puyaro habla de federalismo, ¿a qué tipo de federalismo se refiere? ¿Qué es federalismo para Puyaro? Eso por un lado. En un momento y en una coyuntura donde patéticamente el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe dice que excepto el arreglito de alguna ruta más, quedan solamente 9 obras que para el presupuesto 2025 que le va a financiar la Nación. Con lo cual, ¿cuál es el criterio de federalismo que da vuelta en todo esto? ¿No es cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo es la palabra productivo. Uh-huh. Ustedes saben, digamos, no es nuevo que el tema, la consigna producción y trabajo es una consigna muy fuerte en el ámbito del peronismo, de la historia del sindicalismo argentino, de las luchas, no solamente obreras, sino del mundo pyme y demás. Bueno, se apropian de la palabra producción y la atan absolutamente al mundo de la materia prima y a la comercialización y exportación de materia prima. Con lo cual, machacando y van taladrando con una serie de conceptos, le van dando un contenido a las palabras que después parece que cuando estamos hablando de eso y no de otro modelo
que condujo los destinos del país, que con sus errores, aciertos, digo, el modelo productivo que se está llevando adelante por muchísimos años y que ha logrado muchísimas conquistas para los trabajadores, para el desarrollo de la industria y demás. Ellos hablan de otra cosa cuando hablan de eso. Y a mí me parece que todo esto va marcando una referenciación clara, un camino directo hacia la construcción de un modelo de sociedad, tanto la de Milei como la de Pujaro, salvando la distancia, la particularidad, alguna específica de la provincia de Santa Fe, a lo que fue el preperonismo. Me parece que estamos en camino a eso, o sea, a eso va Sturzenegger, por ejemplo. Entonces, creo que no tenemos ya que ver la cuestión Pujaro parados desde Rosario, desde Rafaela, de Santa Fe, de Reconquista, o ni siquiera de un hecho específico, sino metido dentro de un proyecto global donde Pujaro es un actor hoy de reparto, pero un actor muy importante, y que está jugando un juego que define determinados capitales económicos y financieros. Digo, no es un outsider, no es una persona que está ajena a lo que está pasando en la Argentina y en gran parte del mundo. Esto que me parece, digamos, un aporte, compañeros. Sí, totalmente, digo, a ver, porque pienso en esta diferenciación que yo decía antes, digo, no, el discurso de Milei es hoy el topo que viene a destruir el Estado, digamos, ¿no? Es en términos como más violentos, sí, más extremos, y la narrativa del gobierno provincial aparece como un poco más casi de centro, podría decirse, prolija, ¿no? Más prolija, habla de la producción, se desentiende del empleo, casi no aparece la cuestión del empleo, y como vos decías, digo, la idea de producción ya no es la de industria, la de fábrica, la de un modelo nacional de desarrollo, sino es la de la extranjerización o la de la profundización de la extranjerización que ya existe, y además sobre sectores que no son mano de obra intensivos, digamos, que no requiere, digo, el campo, pedir una descenso, una baja en las retenciones al campo, digo, que puede discutirse en determinado contexto, básicamente tiene que ver con seguir transfiriendo recursos a los sectores más concentrados de la economía, como son las pocas exportadoras que son empresas globales que operan en los puertos del Gran Rosario, y que casi no requieren, digamos, mano de obra, digamos, ¿no? Son procesos productivos y que además, como vos decías, nos lleva a una idea de primarización de la que nos ha sido muy difícil salir, aunque el peronismo en su momento, digo, ha plantado, digamos, bases para la industrialización, que de alguna manera también lo pensaba cuando vos lo decías, que aparecía sobre todo en campaña en el discurso de Milei de los 100 años de decadencia, tenemos que volver a fines del siglo XIX, principio del XX, esa sociedad preperonista que él entiende que Argentina era una potencia y en la que más de la mitad de la población no tenía para morfar y los habitantes no tenían derechos. Pero vos fíjate que podemos tomar también, aportando al análisis que vos bien venís realizando, podemos aportar 3 hechos que tienen que ver con la industria. Un tema, Villa Constitución a Sindar. Pujaro nunca se puso a hablar a fondo, en serio, a mandar un mensaje en serio a lo que estaba pasando en Villa Constitución con Sindar. Optó por el silencio. En Sancor hizo lo mismo, optó por el silencio, pero mandó a la policía dentro de la fábrica. Claro. Mandó a la policía policial dentro de la fábrica. Y el caso Vicentín es lo mismo, con las características propias de un proceso judicial, de un volumen de una maniobra y de un volumen de dinero totalmente diferente. Estábamos hablando de una complejidad de cosas relacionadas con el delito, no un simple conflicto obrero-patrón, digamos. Es el mismo tipo de comportamiento. Y comienza paulatinamente la utilización de la policía como un elemento para ir condicionando todas estas cuestiones, ir poniendo, ir marcando un modelo de relación entre el Estado provincial, las grandes corporaciones y todo lo que tiene que ver con el mundo de los trabajadores. Lo que nosotros vivimos en el frente de la legislatura, de generar una zona liberada por parte de la policía, no es un dato menor, es un modus operandi que fue absolutamente sostenido por todas las fuerzas de gobierno, y se están empezando a producir
otros hechos en el territorio provincial, donde la policía empieza a parar gente, empieza a pedir documentación a mansalva, empieza a haber una actitud de disciplinamiento de la sociedad que a mí me parece harto preocupante, y creo yo que es uno de los temas con los cuales más hay que prestar la atención y más seguido, porque nosotros siempre sabemos que un plan de ajuste a fondo y terriblemente a fondo, como es lo que está planteando Schwarzenegger para abajo, necesita de un modelo represivo que lo sostenga. Bueno, están empezando a aparecer, no solo con el protocolo de Bullrich, están empezando a aparecer estas cosas. Y aquí, si vos me permitís, quiero agregar una cosa. Hay que seguir con mucho detenimiento la implementación del decreto de Bullrich sobre la creación de esta coordinación de seguridad productiva que armó el gobierno de la nación para ir contra los cortes de rutas, las tomas de las paradas en las puertas de la fábrica, etcétera, etcétera, porque en los considerandos de la medida, por ejemplo, se especifica perfectamente el caso de los aceiteros y de los puertos de Rosario y del Gran Rosario. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque ante un futuro conflicto, el gobierno de la nacional está dispuesto a actuar, y aquí veremos qué rol juega la policía de la provincia. Perfecto. Bueno, Carlos, la verdad que ha sido un placer, un gusto escucharte, los análisis como siempre jugosos, nos dejan pensando un montón, y vamos a seguir en contacto próximamente con vos. Te agradecemos desde ya la atención, muchas gracias por haber participado en Noticias Piratas. No, mire compañero, yo estoy siempre a disposición para lo que necesiten, inclusive si es por información, más allá de estar compartiendo el aire o al aire con ustedes, les agradezco muchísimo y cuenten conmigo para lo que se necesite, o a la red de comunicadores del Mercosur cuando se necesite. Gracias por este encuentro al aire. No, gracias a vos, Carlos. Hasta luego. Abrazo para todos ustedes. Pasaba Carlos Bornia en Noticias Piratas. Bueno, hemos hecho un abanico, hemos desplegado la tapa del eslabón, el informe de Luciano Couso, comentado también por el propio Carlos Bornia. Locos por el ajuste, Milei aprieta el acelerador por los recortes de las prestaciones estatales, Puyaro y Havkin bancan el objetivo, pero piden mayor equidad. Ciara, Scaglione eran menos dogmáticos, dice la bajada de la nota de tapa del eslabón